Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, Ojalá 4RD. El afamado economista Noel Rubini, que hizo la primera observación de estimación de la recesión del 2008-2009, ha vaticinado una recesión totalmente diferente a la del 2008, que se avecina para él en 2021, finales de 2020, 2021, como es el consenso de la mayoría de los economistas en los Estados Unidos, dado que este es el ciclo más largo de la historia en el cual la economía norteamericana ha estado creciendo. Y él dice que en vista de la naturaleza diferente, esto va a implicar respuestas muy distintas. Y dice que la crisis del 2008 fue producto de un shock en la demanda. Esta vendrá de mano, a diferencia de un shock en la oferta. Usar políticas monetarias y fiscales, en este caso, del shock de oferta, no servirá para resolver el problema. La crisis del 2008, ha dicho, fue producto de una serie de importantes desequilibrios que produjeron un shock de demanda que hundieron el consumo y la inversión. Agentes endeudados hasta el cuello tuvieron que reequilibrar sus balances, impidiendo que la demanda tirase del crecimiento del Producto Interno Bruto. La próxima recesión, dice, estará causada probablemente por un shock permanente en la oferta, derivado del enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos y por la guerra tecnológica. En un artículo publicado en The Project Syndicate, Rubini entiende que hay tres posibles shocks de ofertas negativos capaces de provocar una recesión global en 2020. Todos ellos son el reflejo de factores políticos que afectan las relaciones internacionales. Dos involucran a China y Estados Unidos está en el centro de cada uno de ellos. Son la guerra comercial y de divisas y la batalla tecnológica. Además, para Rubini, ninguno admite tratamiento con las herramientas tradicionales de la política macroeconómica anticíclica. Para él, tratar de deshacer el daño con un estímulo monetario y fiscal interminable no será una opción sensata. En una crisis derivada de un shock en la oferta, de estas características, las políticas fiscales y monetarias expansivas pueden aliviar la situación algo, pero no son una solución permanente ni siquiera a mediano plazo. Entre aranceles, proteccionismo y normativas restrictivas respecto a los competidores tecnológicos, las bajadas de tipos de interés y el gasto público, poco tienen que hacer para solventar las ineficiencias que van a generar estas disputas entre las grandes potencias del mundo. Por otro lado, el tercer riesgo importante tiene que ver con el petróleo. Aunque los precios han disminuido en las últimas semanas y una recesión activada por una guerra comercial, monetaria y tecnológica deprimiría la demanda de energía y presionaría a la baja sobre los precios, la confrontación de Estados Unidos con Irán puede tener el efecto contrario. Si ese conflicto llegara al nivel militar, puede producirse un súbito encarecimiento mundial del petróleo que provoque una recesión, como sucedió durante enfrentamientos previos en Medio Oriente en 1973, 1979 y 1990, resalta Noel Rubini, profesor de la Universidad de Nueva York. Los tres shocks potenciales sugeridos por Rubini tendrían efecto estanflacionario, es decir, inflación sin crecimiento económico, al provocar un encarecimiento de las importaciones de bienes de consumo, insumos intermedios, componentes tecnológicos y energía, y al mismo tiempo que reduce la producción al trastocar las cadenas globales de suministro. Además, el conflicto entre China y Estados Unidos ya está provocando un proceso más amplio de desglobalización,
porque los países y las empresas ya no pueden confiar en la estabilidad a largo plazo de esas cadenas de valor integradas. La creciente balcanización del comercio de bienes, servicios, capital, mano de obra, información, datos y tecnología aumentará los costes de producción globales en todas las industrias. Esto a su vez encarecerá los bienes y servicios que consumen los hogares en un entorno de bajo crecimiento, lo que reducirá el poder adquisitivo de estos agentes y reducirá su nivel de vida. Roubini entiende que si la recesión todavía no ha llegado a nivel global, es porque el consumo sigue siendo fuerte. Pero la teoría muestra que los shocks en la oferta terminan trasladándose a la demanda con el paso del tiempo. Por ello, el enfoque que están adoptando por ahora bancos centrales y gobiernos expansivos parece acertado solo para el corto plazo. A mediano plazo, la mejor respuesta es adaptarse a la nueva normalidad de una oferta restringida. Y este es un elemento importante, porque al fin y al cabo, dice Roubini, los shocks de oferta negativos de una guerra comercial y tecnológica serán más o menos permanentes, lo mismo que la reducción del crecimiento potencial. Lo mismo se aplica al Brexit. Abandonar la Unión Europea asestará al Reino Unido un shock de oferta negativo permanente y por consiguiente una caída permanente del crecimiento potencial, de acuerdo a Roubini. Esos shocks no se pueden revertir con medidas monetarias o fiscales, sentencia el economista que adelantó la crisis del 2008. Esta vez el mundo se enfrentará a shocks negativos sostenidos de la oferta, que exigirán una clase de respuesta muy distinta en el mediano plazo. Tratar de deshacer el daño con un estímulo monetario y fiscal interminable no será una opción sensata, ha culminado el economista. Es un elemento interesante, sobre todo porque dentro de este contexto se plantea todo el debate de globalización y de desglobalización, sobre todo a partir del ascenso del presidente estadounidense y sus políticas proteccionistas, el Brexit, entre otros. La economía crece, pero hay cada vez más oposición a la globalización. El reparto de los beneficios de la globalización ha sido desigual. 3 décadas de crecimiento desenfrenado de la globalización, el descontento de grandes porciones de la población en las economías avanzadas está poniendo freno a la expansión del comercio internacional y de la integración financiera mundial. Parece que se ha dado comienzo a una nueva era, o al menos la transición hacia un nuevo escenario en el que los flujos de capitales y el comercio internacional tendrán un papel menos relevante. El voto a favor del Brexit, la victoria de Donald Trump y los aranceles, el auge de los partidos populistas que defienden el proteccionismo o el cierre de las fronteras son una clara muestra de que en las economías avanzadas hay una parte cada vez mayor de la población que no está a gusto con la situación actual. La gran recesión 2008-2019 ha podido influir en este cambio, pero quizás no sea el factor más relevante, sobre todo ahora que muchos países han cerrado su brecha de producción y han alcanzado niveles de empleo récords sin conseguir apaciguar a la población. Detrás de estos movimientos podría estar el descontento con la globalización. Rendimientos decrecientes de la globalización. La globalización tiene límites y es el título de un trabajo amplio publicado por el Fondo Monetario Internacional el pasado marzo del año 2018, elaborado por Valentín F. Lang y Marina Méndez Tavares, que tiene como subtítulo Distribución de las ganancias de la globalización, en el cual se destaca que la globalización muestra rendimientos decrecientes, es decir, a medida que un país está económicamente más integrado en el mundo, los beneficios de este proceso son menores. Es más, en los países avanzados más globalizados, incrementar aún más esta integración económica no supone ningún beneficio sobre el crecimiento, mientras que sí podría suponer un aumento de la desigualdad de ingresos dentro del país. Aunque un mayor nivel de globalización no repercute apenas en el crecimiento para los países avanzados, sí se produce un incremento de la desigualdad de la renta, porque los individuos que ya se encontraban en la parte alta de los ingresos se llevan una mayor parte. Aún así,
Ningún estrato de la población pierde renta en términos absolutos. Por otro lado, en los países en desarrollo se ha observado que la globalización también ha beneficiado a las rentas bajas, además de las altas, sacando a millones de personas de la pobreza. Para autores del trabajo, para los autores de este importante trabajo, la interpretación de estos resultados es que los datos de crecimiento y desigualdad sugieren que la desigualdad se ha incrementado por las ganancias de los ricos y no porque los pobres pierdan renta. Esta relación sobre la desigualdad de la renta y la globalización se demuestra en los países avanzados, cuya apertura al exterior suele ser muy superior a la media, que presentan una desigualdad de ingresos primaria sin tener en cuenta impuestos y transferencias superior a los países menos globalizados. Sin embargo, las economías más globalizadas distribuyen mucho mejor los ingresos secundarios después de que el sector público se encargue de alterar el reparto de estas rentas. Estos límites afectan sobre todo a los países desarrollados, cuyos niveles de integración ya son altos. No se pueden beneficiar de una globalización más intensiva y donde las clases más bajas, el 60% de la población con ingresos más bajos, no se está beneficiando de la globalización. Estos factores han puesto un freno a este fenómeno que podría ser el principio de una nueva era, una nueva transición que estiman estos autores. De ahí que John Yanis Mourmouras, vicepresidente del Banco de Grecia, ha explicado en un reciente discurso que la economía mundial ha entrado en una nueva era conocida como post-globalización. Según este economista griego, esta nueva época podría estar caracterizada por unos flujos migratorios fuertes, una desigualdad de ingresos creciente, la creación de diferentes segmentos de población dentro de un mismo país y la tasa de paro elevada en algunos países desarrollados. De manera que resulta sumamente importante seguir el curso de estos acontecimientos que se acercan al 2020 y en donde todos los economistas, el 75% de los economistas norteamericanos ya estiman una crisis, una recesión en los Estados Unidos y donde el pico de esta recesión, de acuerdo a Noel Rubini, plantea una salida diferente a la planteada en la crisis 2008-2009. Y esto es un aspecto muy interesante. Y el otro aspecto de la transición de la globalización a un proceso de desglobalización y a lo que Mourmouras llama postglobalización. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.